Bienvenidos y bienvenidas una semana más a nuestros lunes al Círculo, dentro de nuestro sello El Círculo en Casa. Hoy nos espera una charla sobre un tema misterioso y al mismo tiempo de gran actualidad. El tema de la muerte de Hegel. ¿Por qué es un tema de actualidad? Algo que pasó hace tanto tiempo. Bueno, pues como quizás sepa el público en sus casas, este año se cumplen los 250 años desde el nacimiento de Hegel, que por cierto comparte efeméride con otros grandes personajes como Beethoven o Hölderlin, y el Círculo de Bellas Artes se ha adherido a una serie de iniciativas internacionales que pretenden conmemorar el cuarto de milenio de existencia de este gran filósofo, de Hegel. En concreto, la gran iniciativa Hegel Now, dentro de la cual este año hemos publicado un libro, Hegel, Lógica y Constitución. Hemos realizado varios actos. Vamos a hacer un gran congreso en diciembre sobre las relaciones de Hegel y Hölderlin, lo que hemos llamado una amistad estelar, y por lo tanto hablar de Hegel es algo que es más actual que nunca dentro de este año Hegel. Por otra parte, hablar de la muerte de Hegel nos retrotrae a una época en la que las epidemias, y en concreto el cólera, estaba de primerísima actualidad. Al igual que hoy en día todos hablamos en nuestras conversaciones cotidianas sobre el coronavirus, la pandemia, la epidemia, en el momento en el que Hegel murió, como digo, en 1831, Europa central empezaba a estar asolada por una gran epidemia de esta enfermedad. De hecho, en todos los libros que hablan sobre Hegel, en todas sus biografías, la hipótesis comúnmente aceptada es que Hegel murió de cólera, y así lo certificaron hasta 3 médicos en ese momento. ¿Pero realmente esto fue así? ¿Realmente fue el cólera la causa de muerte de Hegel? ¿O quizás fue otra la enfermedad que le llevó a morir y fueron otras causas las que llevaron a propagar el mito, la leyenda, la tradición de un Hegel muerto por cólera? Pues estos interrogantes, desentrañar este misterio, es lo que nos va a llevar esta conversación hoy en este lunes al Círculo, y para ello nos acompañan 2 grandes personalidades en sus respectivos campos de estudio. Por una parte está con nosotros Félix Duque, catedrático emérito de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. Casi no necesita presentación aquí en el Círculo de Bellas Artes porque ha estado en el centro de nuestra programación y de nuestras publicaciones en los últimos años. De hecho, ese libro al que me he referido, Hegel, Lógica y Constitución, ha sido justamente coordinado por él como último libro de una extensísima producción filosófica por parte de Félix Duque a lo largo de toda su trayectoria. Una producción que siempre ha tenido en el filósofo alemán, en Hegel, uno de los centros indiscutibles de interés. Así que muchísimas gracias, Félix, por estar con nosotros hoy, y gracias también por todo un trabajo de investigación en los documentos privados de Hegel y de su círculo más inmediato, que te han permitido reconstruir las causas de la muerte de Hegel y plantear la posibilidad misma de este debate. De verdad, gracias por estar con nosotros, estamos encantados de tenerte aquí. Bueno, efectivamente me siento como si estuviera en casa. Tantas veces he estado en el Círculo, primero bajo la guía sabia pero a la vez cordial de Juan Barja, y ahora pues para el gran amigo, colaborador de tantas aventuras intelectuales, Valerio Rocco, al que agradezco desde luego pues esta invitación a charlar sobre un tema en el que se entrecruzan pandemia, filosofía y revolución política y hasta prejuicios raciales, especialmente antisemitismo, y por lo tanto es una encrucijada realmente apasionante y que tantos puntos de contacto tiene por otra parte con la situación actual. Muchísimas gracias a ti, Félix. Y bueno, el otro interlocutor que nos acompaña esta tarde es Juan Antonio Vargas, que es catedrático de Medicina Interna de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue hasta hace pocos meses decano de la Facultad de Medicina de esta universidad y es médico internista del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, desde donde nos acompaña
esta tarde. Muchísimas gracias, Antonio, por estar con nosotros y gracias también por el entusiasmo con el que has respondido desde el principio a la invitación, al desafío que te hicimos Félix y yo cuando te transmitimos toda esta problemática. La verdad es que desde el principio te fascinó la posibilidad de desentrañar el misterio filosófico de la muerte de Hegel y gracias también por darnos la posibilidad de este cruce tan fructífero entre humanidades y medicina, algo que casi siempre suele dar buenos resultados y estoy seguro que esta tarde nos va a llevar a conclusiones muy interesantes y desde luego a pasar un buen rato. Conozco bien tu apuesta por la investigación, por la innovación, por la transferencia del conocimiento en tu etapa de 8 años como decano de la Facultad de Medicina. Y sé que tú también crees firmemente en la utilidad de estas propuestas de interacción entre disciplinas. Así que muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros en el Círculo de Bellas Artes. Muchas gracias, Valerio. Para mí es un enorme placer el poder participar en esta reunión del Círculo de Bellas Artes y te agradezco que hayas confiado en mi persona para ello. Y también para mí es un placer poder compartir estos momentos con Félix Duque, profesor emérito de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid y que es una persona con amplios conocimientos sobre Hegel y que yo creo que es eso, que es la persona que de alguna forma tiene todo ese bagaje de conocimientos sobre él. Pues gracias de nuevo a los dos por estar aquí. Y bueno, mi primera pregunta sería para Félix Duque. Félix, ¿qué descubrimientos, qué documentos, qué hipótesis te hacen sospechar que Hegel no murió de cólera? ¿Tienes alguna idea preliminar sobre qué otras enfermedades podrían haberla causado? En primer lugar, tenemos la noticia oficial aparecida en la Allgemeine Literaturzeitung de Leipzig y Halle, según la cual se postergaban las clases en la Universidad de Berlín hasta el 7 de noviembre de 1831, señalando explícitamente que 10 semanas después de la irrupción del cólera en el territorio prusiano, había sido conveniente retrasar esas clases justamente hasta esa fecha, 7 de noviembre, que precisamente coincide con se puede decir, el testamento filosófico de Hegel, a saber, las últimas palabras del prólogo a la segunda edición de La lógica del ser de Hegel, que por cierto es lo que me ha llevado a esta pequeña investigación, a saber, preparar una edición, en este caso su estudio preliminar, para conmemorar los 200 años del aniversario de la muerte de Hegel. Volviendo entonces al tema, sabemos explícitamente lo siguiente. A partir del 7 de noviembre de 1831, un lunes, Hegel vuelve a la actividad normal, dando clases de historia de la filosofía y de filosofía del derecho. Luego, sobre filosofía del derecho, si hay ocasión, charlaremos un poquito más por extenso. Sabemos, por el testimonio de Johann Jacobi, un joven estudioso de origen judío, que el viernes 11 de noviembre Hegel se presentó en el auditorio a las 5 de la tarde para su clase habitual de historia de la filosofía y, según cuenta Jacobi, se hallaba en un estado realmente deplorable, decaído, se tambaleaba, apenas pudo subir al estrado para agarrarse con fuerza a la cátedra, es decir, al atril, pero que cuando empezó a hablar parecía transfigurarse y con un cierto romanticismo típico de la época, Jacobi señala que era como si estuviera ya transfigurado. De todas formas, hay que tomar con granos salis esta narración porque, claro, está escrita post-mortem, entonces Jacobi ya sabía que pocos días después iba a morir. Así que, pero sí sabemos al menos que el 11 de noviembre presentaba síntomas claros de debilidad hasta el punto de que apenas pudo subir al estrado. Lo que sabemos después, eso fue un viernes. El sábado estuvo trabajando con uno de sus colegas corrigiendo pruebas y que iban a presentar para los exámenes siguientes. El domingo por la mañana, el día 13 de noviembre, desayuna con su familia con entera tranquilidad
Ganz Heider, dice la narración, que la viuda María von Hegel dirige a su madre, a su hermana Christiane. Señala que después, como 2 horas después, serían las 11 de la mañana, empezó a sentirse mal y aquí empiezan los síntomas, ¿no? Tenía, al parecer, dolores estomacales, apenas vómitos, unos con bilis y otros sin bilis, un estado de gran debilidad, hasta el punto de que pasara para visitarlos allí a su casa un médico amigo de la familia y le hizo la expresión y no encontraron nada raro. De todas formas, el médico le pidió que siguiera las instrucciones típicas para el tratamiento del cólera. No todas se pudieron seguir, algunas son realmente un poco surrealistas para nuestra época. Por ejemplo, comer cardamomo porque es un gran antiinflamatorio, o baños calientes, o aspirar vapores de cloro. Pero en fin, lo que sí hizo Marie fue ponerle sinapismos de mostaza en el bajo vientre. Y eso ya es indicativo, porque claro, él habla de dolores estomacales, sin embargo, el sinapismo se aplica en el bajo vientre y también sanguijuelas, que era típico de la época para estimular la circulación de la sangre, hacer una sangría como hacían también los barberos. Bien, llegó un estado de decadencia a partir de esa hora, pero él se sentía tranquilo y no tenía dolores de ningún tipo, tenía la conciencia absolutamente clara, y eso también es muy importante con respecto a la posible enfermedad por el cólera. A las 3 de la tarde comenzó a ponerse realmente mal y entonces vienen síntomas muy extraños para ese momento, porque luego, si hay tiempo, citaré brevemente el punto, ¿no? A saber, cianosis, así las manos y la frente se vuelven azules y frías como el hielo, relata María, también no solamente a la hermana, sino a su propia madre, a Susanna von Tocher, ¿no? Anuria, es decir, dificultad para orinar y convulsiones en el pecho. Después de esto llama a Johann Schulze, al discípulo que vivía en la casa de al lado. Este llega demasiado tarde porque entre 5 menos cuarto y 5 y cuarto, aquí difieren un poco las fuentes, pero en torno a las 5 de la tarde falleció cayendo en una somnolencia tranquila. Marie dice que es como si fuera un transfigurado de nuevo. Bueno, ya sabemos estos ideales románticos de la época, la muerte como un santo, y llamaron a otros 2 doctores que se apresuraron a ratificar lo que había dicho el primero, lo cual, dicho sea con un punto de malevolencia, que espero se me permita, pues puede ocurrir entre doctores, es decir, que cuando se llama a otro, pues ratifican lo que ha dicho el primero. El caso es que los 3 doctores ratificaron inmediatamente que por un acceso intensivo de cólera falleció Hegel. Bien, ¿cuáles son las sospechas? Bueno, para empezar, que no solamente Marie, que estaba allí presente, además que se revela de pronto de una exactitud minuciosa en todos los tratamientos que hizo, de los síntomas que presentó, pero no solamente en las cartas a su cuñada y a su madre, sino también cartas a Niethammer, el testimonio de Carl Hegel, el hijo de Hegel, ¿verdad? Todos ellos indican una serie de síntomas que en absoluto se presentan en el ámbito de los síntomas del cólera. Para empezar, el cólera, todos lo sabemos, produce diarrea y diarrea intensiva, de color amarillento o de agua de arroz, convulsiones en las extremidades, convulsiones musculares, la cara se enrojece en lugar de volverse azul y fría, y por lo tanto es muy extraño que dijeran que murió del cólera. Es natural, nosotros tenemos noticias por el diario oficial prusiano del 15 de noviembre, es decir, al día siguiente de la muerte de Hegel, de que se habían producido ya 1.400 defunciones de los 2.500 casos que habían ocurrido desde
por las 10 semanas que antes cité, pues desde el 30 de julio en adelante, ¿no? Así que era natural decir que fuera del cólera. Lo que ocurre es que, a su vez, habida cuenta de que se trataba de Hegel y de Johann Schulze, que a la sazón era consejero áulico con Altenstein y por lo tanto un cargo oficial muy importante, se decidiera dictaminar oficialmente, médicamente, que era el cólera, pero no desde un punto de vista público. Por el contrario, en castellano, la Gaceta Estatal Prusiana, el órgano oficial del Estado prusiano, señala que murió por apoplejía. Y aquí ya tenemos algún problema que quizás nos dé tiempo luego, si quieres, Valerio, a charlar sobre el tema. Porque claro, la apoplejía puede deberse a dos casos, y los dos casos fueron aprovechados. Unos de forma un tanto jocunda y grosera, otros de una forma realmente rencorosa y perversa. A saber, la apoplejía puede deberse a una indigestión, a una comilona, como uno de los corresponsales de la esfera de Savigny por una parte y de los liberales en torno a los llamados después los 7 sabios de Tubinga, en los cuales, de Gotinga, en los cuales interviene de una manera fundamental nada menos que Jacob Grimm, ¿no? Aquí hay una serie de personajes, Ludwig Tieck también, ¿verdad? Siendo liberales, sin embargo, pertenecen a un frente común junto con los reaccionarios de Halle contra la filosofía hegeliana. Sabemos que eso es imposible porque la propia Marie relata, no solamente entonces, sino en muchas otras ocasiones, que estaba sometido a dieta estricta Hegel y que por lo tanto comilonas por la noche, pues ni por el día, ¿no? Por desgracia, ¿no? Bueno, esto puede ser un tanto anecdótico. La otra cosa más perversa es que la apoplejía podría deberse, como todos sabemos, a un acceso de indignación e irritación tan fuerte que eso fuera somatizado de tal forma que diera origen a una parada cardíaca, es decir, a un shock, ¿no? Cardiogénico, y eso sería francamente posible, aunque, claro, contra ello va la idea de que en los 2 últimos días que conocemos, o 3 días, desde el 11 hasta el 14, sabemos de la reacción, luego hablaremos de ello si quieres, de Hegel con respecto a su discípulo más amado, y de alguna manera también más temido, precisamente porque era el mejor, Eduard Gans, pero también sabemos que su muerte, por todas las señales, fue absolutamente, podríamos decir, melancólica, casi como por elangüescencia, es decir, como mueren los santos, ¿no? en olor de santidad, y sin síntomas en absoluto de irritación. Sabemos también, pero es cierto que lo sabemos por el propio Gans, que tuvieron ocasión de hablar en los días anteriores, pues era la semana de clase, es natural que se vieran, ¿no? Y de reconciliarse. Y por lo tanto, bueno, pues... pero en fin, esto es otra historia, si quieres, ¿no? Si quieres, luego hablamos un poco más de ella. Muchas gracias, Félix, por contarnos esta historia clínica en toda regla, aunque con la terminología propia de la época de Hegel. Y ahora quería preguntarle a Juan Antonio Vargas, en su calidad de internista. Juan Antonio, a la vista o más bien a la escucha de estos síntomas que nos ha contado Félix en su exposición, ¿crees que son compatibles con una muerte por cólera? Y si no es así, ¿se te ocurren o se podrían aventurar otras posibles causas de su fallecimiento? Sí, muchas gracias. Bueno, yo pienso que es lógico de alguna manera poder aventurar el diagnóstico de cólera inicialmente. Los médicos de la época estaban viviendo en aquel momento una terrible epidemia allí en Berlín e incluso a nivel europeo, y entonces, bueno, pues una persona que fallece de una forma brusca, pues se podía tener ese planteamiento de fallecer por cólera. Pero yo desde luego no lo considero así, no creo que Hegel falleciera de cólera, fundamentalmente porque no tuvo los síntomas característicos del cólera. El cólera es una enfermedad diarreica aguda, una enfermedad
que se desarrolla en poco tiempo, puede ser 12, 24 o 36 horas. Desgraciadamente en aquellos momentos no había posibilidades terapéuticas y entonces el paciente lo que va a tener es una diarrea muy importante, diarrea que tiene unas características en agua de arroz y unos vómitos también característicos un poquito blanquecinos. Eso lleva a que el paciente desarrolle un cuadro de deshidratación grave, deshidratación severa, lo que provoca realmente una hipovolemia y la muerte del paciente. En Hegel, en ningún caso, tal como ha comentado Félix y tal como describió Marie en las cartas que mandó a Christian, la hermana de Hegel, o a su propia madre, pues claramente no indica ninguno de estos síntomas. Lo que sí que indica era, bueno, pues que él había tenido pues algunas molestias, había tenido algún vómito que ya consideró bilioso y que se había encontrado muy débil. Es verdad que yo lo que considero que probablemente Hegel tenía como base era probablemente un problema en el tracto digestivo superior. Considero, por lo que he podido leer, él se había quejado a lo largo de su vida de dolores estomacales, dolores en el pecho, que bien podían haber sido dolores ulcerosos o incluso pues algo de esofagitis, algo de ardor epigástrico. Esto yo creo que no sería aventurado el poderlo plantear y eso de alguna forma podría implicar que él pudiese haber tenido realmente esta enfermedad ulcerosa y que se complicara. ¿Y cómo se puede complicar una enfermedad ulcerosa? Una enfermedad ulcerosa se puede complicar de diferentes maneras. Una de ellas puede ser incluso cerrando la salida del estómago. Vuelvo a indicar que él tenía vómitos reiterados, podía haber tenido un cuadro incluso de estenosis pilórica, o al final un sangrado digestivo. Ese sangrado digestivo podría haber estado indicado de alguna manera por esos vómitos que indicaba Marie que eran biliosos, vómitos oscuros, a lo mejor eran vómitos hemáticos. Y yo creo que probablemente todo eso, además, él se encontraba con una enorme palidez, su mujer le aplica sanguijuelas por la noche, que todavía mejor pudo favorecer todavía más esa situación anémica, y yo lo que considero que probablemente pues, pudo tener un sangrado interno, una hemorragia digestiva del compartimento superior del tubo digestivo y que le llevó a un cuadro de shock hipovolémico. Ese shock hipovolémico bueno, pues se caracteriza realmente por parte de lo que él tuvo. Un shock hipovolémico realmente lo que se produce es una gran hipotensión y finalmente se produce una parada cardiorrespiratoria. Es verdad que con los datos que tenemos se podrían aducir otras posibilidades. Pues sí, como él se quejaba a lo largo de su vida de dolores en el pecho, podríamos tener un hombre de 61 años con mucho ajetreo académico e investigador de la época, pues podría ser también una cardiopatía isquémica. Hay situaciones de infarto agudo de miocardio en la parte baja, en la cara diafragmática del corazón, que se manifiestan con dolores en el estómago. O ya otras posibilidades como un cuadro séptico, no parece que tuviese una gran fiebre ni dolor en la parte derecha para pensar en una colecistitis aguda o incluso una pancreatitis aguda, que eso podría haber generado mucho dolor. En algún momento de las cartas de Marie incluso indican que tampoco había tenido grandes dolores, sino que él de alguna manera se fue como yendo de una manera progresiva sin quejarse en exceso de nada. Claro, también podría haber tenido una rotura de un aneurisma aórtico, pudiera haber sido, pero eso también se caracteriza por mucho dolor abdominal que el paciente no llegó a tener. Por eso, de alguna forma, creo que la posibilidad de un cuadro de hipovolemia, de shock hipovolémico, en relación a un sangrado digestivo, creo que podría ser una alternativa bastante plausible y, desde luego, no considero la alternativa de cólera como lo más importante. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por este diagnóstico en toda regla, que es muy importante porque efectivamente permite descartar de una manera casi completa la hipótesis de la muerte por cólera y estos otros elementos que has aventurado, la hipótesis de que la causa de la muerte fuera un shock de origen intestinal o cardiogénico o séptico o las distintas causas que has mencionado en tu respuesta, introducirían realmente elementos de novedad para comprender esas últimas horas de la muerte de Hegel. A este respecto, quería
abordar otro tema, y es que a la hora de preparar junto con Félix el material que es la base de esta charla, hemos podido comprobar que probablemente Hegel sufrió a lo largo de toda su vida de malaria. Ya tuvo síntomas desde su juventud, seguramente desde los años 90. Hay varios episodios en los que se habla de fiebres tercianas. Y por eso quería preguntarte, Félix, ¿cuáles serían los documentos o los elementos que te hacen sospechar que quizá la malaria pudo tener que ver de alguna manera con la muerte de Hegel? Y si crees, por ejemplo, también que el hecho de que la casa de Hegel en Berlín, cerca del Spree, estuviera de algún modo cerca de aguas estancadas, si este hecho de algún modo pudo influir en el diagnóstico de la malaria y en última instancia en que muriera de paludismo, ¿no? por esta enfermedad. Bien, este es un tema realmente interesante, ¿no? Vamos a ver. Con ocasión de la muerte de Hegel, entonces la hermana, que como acabábamos de señalar, estaba en contacto con la viuda, le cuenta a esta que su hermano, en la época en que tenía que ir al convictorio de Tubinga, entre 1791 y 1793, había pasado largos periodos, uno de ellos nada menos que de febrero a agosto de 1793, en la casa paterna de Stuttgart, porque estaba aquejado de fiebres tercianas. Desde luego, fiebres tercianas no parece que se den en los síntomas de los que antes hemos hablado, salvo quizá un punto que yo casi diría esencial, pero que hay que tomarlo con grano salis por una sencilla razón. El documento en que me puedo basar es un libro, es un manual muy importante, por otra parte, muy bien documentado, sobre las epidemias de fiebres tercianas en Prusia, es de 1785, es decir, como unos 50 años antes de la muerte de Hegel, pero solamente 5 o 6 con respecto a lo que nos relata Christiane, según el cual Kalte Fieber, es decir, fiebre fría, de la que habla constantemente tanto la hermana como la viuda, significa lo mismo en la época que fiebres tercianas. Y fiebres tercianas, a su vez, también en esa época, es verdad que puede cubrir un campo más amplio, pero se identificaba, según este importante tratado de medicina, con el paludismo o la malaria, ¿no? Que muriera de malaria o de paludismo en noviembre de 1831 es posiblemente descartable, por una razón fundamental. Sabemos también por el diario oficial de estos días que en Berlín había una temperatura media de 2,8 grados Celsius y 3 grados. Obviamente, con esa temperatura que pueda haber paludismo es descartable. Pero no es descartable, en cambio, lo que sabemos por el agosto del año anterior, en 1830. Desde el mes de agosto contrajo el matrimonio fiebres tercianas, con todos los síntomas típicos del paludismo, que les duró al menos, por lo que sabemos, hasta enero de 1831, hasta el punto de que, aquí todo se entrelaza, también si luego hay ocasión diremos algún punto sobre ello, hasta el punto de que no pudo cumplir Hegel la orden que le había dado el príncipe heredero, el Kronprinz, de que tomara las clases de filosofía del derecho y se las quitara a su discípulo Gans por el ambiente revolucionario que él estaba creando en la Facultad de Derecho desde hacía unos años, ¿no? Y sin embargo no pudo darlas oficialmente por indisposición, pero sabemos ya que era debido justamente a esas fiebres, ¿no? Así pues, él sufrió con bastante probabilidad, él y Marie, de paludismo en agosto hasta enero de 1830.
Razones plausibles para ello, aparte de los síntomas. Bueno, fundamentalmente, Kupfergraben, que por desgracia no existe la casa, sí la de al lado, y ahí hay una típica placa, ¿verdad? Estaba entonces a la orilla de uno de los canales del río Spree, dotado de esclusas, y en verano, obviamente, ese canal casi se paralizaba el agua, apenas fluía, y era, por lo tanto, una fuente natural de infecciones, ¿no? Es muy posible que entonces sabemos que por esa época había epidemias en Berlín, por ejemplo, sin ir más lejos, de tifus unos años antes, la abuela de la viuda, Marie von Hegel, y el propio Fichte, como es sabido. Entonces es posible que hubiera paludismo, ¿no? Ahora, que en 1831 como tal lo tuviera, es descartable, no lo sé del todo y no soy quien para decirlo, porque desde luego el doctor Vargas es una autoridad y yo en absoluto. Pero es cierto que si es verdad que las fiebres son tercianas y que el 11 de abril, 3 días antes de la muerte, mostraron unos síntomas claros de debilidad y decaimiento Hegel hasta el punto de que apenas podía dar clases, bien podía ser que se hubiera estado incubando. Sabemos también que el paludismo se incuba durante meses, desde agosto, porque sabemos también que en agosto del 31, para evitar lo que había pasado el año antes, la familia se desplaza a Kreuzberg, entonces a las afueras de Berlín, y alquila una casita de campo con un jardín extenso, precisamente como dice explícitamente Hegel, para evitar la epidemia de cólera que por aquel entonces, lo he dicho antes, estaba a punto de entrar. De manera que no sería completamente descartable que hubiera sido por esto, ¿no? Pero, como obviamente doctores tienen la facultad de medicina y yo ahí no puedo entrar, sí me resulta más interesante, si quieres, volver entonces al episodio antes señalado sobre por qué no pudo dar las clases Hegel y por qué en cambio sí volvió a darlas al año siguiente. Muchísimas gracias, Félix, por esta recopilación de datos tan interesante que además nos ha llevado a diferentes etapas de la vida de Hegel. Y ahora quería preguntarle a Juan Antonio, bueno, a la vista de estos datos, de estas informaciones sobre el paludismo, la posible malaria de Hegel, ¿crees que realmente Hegel sufría de esta enfermedad? Pero sobre todo, ¿crees que pudo estar relacionada con su muerte? Y por último, ya te pediría, pues para concluir, una última opinión, un último diagnóstico sobre cuál crees que fue la causa más probable de la muerte de Hegel. Sí, la malaria ha podido jugar algún papel, vamos, seguro que jugó algún papel a lo largo de las enfermedades que tuvo Hegel a lo largo de su vida. También un poco tras la lectura de alguno de los textos, incluso la madre de Hegel fallece cuando él tiene 13 años de unos aspectos que ellos llaman fiebres hepáticas, que bien pudieron haber sido malaria, y probablemente él a lo mejor a partir de ese momento tiene un tipo de malaria, vamos a decir un cuadro más o menos crónico, porque da la impresión a lo largo de su vida que de vez en cuando sí que tiene episodios febriles. Las situaciones de malaria de la época también provocaban cuadros de inmunodepresión, con lo cual sí que podía haber tenido algún otro tipo de infección bacteriana, tipo cólera, pero yo no considero verdaderamente que la malaria justifique los síntomas de esos 2 últimos días finales, para nada. El año anterior también he podido leer que habías tenido cuadros febriles. Bien, eso pues a lo mejor vuelvo a indicar que a lo mejor algún tipo de plasmodio podía estar justificando ese tipo de problemática, pero no la causa de la muerte final. Yo insisto de alguna forma en que creo que la causa de la muerte, a mi juicio, fue un sangrado digestivo, una hemorragia digestiva alta, probablemente relacionada con una enfermedad ulcerosa péptica, y en ningún caso relacionada con cólera, y a mi juicio tampoco relacionado con malaria. Gracias, Juan Antonio, una vez más por esta fundamental aportación médica.
que realmente marca un hito en los estudios hegelianos. Y para concluir, quería preguntarle a Félix por los motivos, ¿cuáles cree que pueden ser los motivos de esta larga oscuridad acerca de las causas de la muerte de Hegel? ¿Por qué se trasladó durante tanto tiempo una información que a todas luces es incorrecta? ¿Pudo haber motivos de índole política o social, por ejemplo, que explicaran que se pensara durante tanto tiempo que Hegel había muerto de cólera? ¿A qué se debe esta historia fallida de la recepción de este dato tan importante? Sí que puede haberlos, y de gran altura. La Revolución de julio de 1830 hizo que Prusia se sintiera, por decirlo después con una frase malhadada de Heidegger bastantes años después, como aprisionada en una tenaza, puesto que la revolución prendió como la pólvora en las fronteras orientales de Prusia, a saber, en Polonia, en las fronteras occidentales, a saber, en Francia, y en la frontera noroccidental, a saber, en Bélgica, que se separó de las Provincias Unidas de los Países Bajos para la gran irritación de Hegel, que veía como una revolución católica y constitucional se desenganchaba de un régimen supuestamente democrático y sobre todo protestante liberal, ¿verdad? Y eso, desde luego, Hegel no lo podía entender ni soportar. Pero sabemos también, por los diarios de la época, que la Revolución de Julio, como pasó después con la del 32, bueno, es la misma, ¿no? Casi es la misma revolución y casi es la misma razón, a saber, el cólera. Se considera inmediatamente como la Revolución de la Peste. ¿Por qué? Porque sucedió a la vez, lo estamos viendo, a la vez que la Revolución de Julio, y porque además afectaba a las clases más indigentes, digamos, a las zonas más precarias de la población, lo cual indica también algo curioso, ¿no? Marie siempre dice, no, pero mi marido, mi Hegel, porque ella siempre le llama a su Hegel, ¿verdad? Mi Hegel era uno de los 4 que murieron. Bueno, no murieron 4. El 15 de noviembre habían muerto 1400, pero era uno de los 4, digamos, de las élites berlinesas, ¿no? Y por lo tanto también el deseo de separarse de la idea de que esta es una enfermedad de la plebe, del pueblo al que tanto temor tenía Hegel, y bueno, esto es para otra charla bien importante, ¿no? El caso es que la revolución fue vista en Berlín no solamente como posibilidad de guerra en Prusia, para repetir lo que había pasado en 1789, con las potencias dinásticas luchando contra la República Francesa, se repetía ahora esto, sino también con la irrupción de una revolución que tenía a su vez preparada ya a la mano la cuestión social, a saber, el levantamiento de las clases bajas de la población, como por cierto, por otras razones, está pasando a la vez en Inglaterra. Entonces, Hegel reacciona a los dos puntos, a la Revolución de Julio, mostrando, sobre todo por el triunfo en Bélgica, según nos cuenta Rosenkranz, que estaba realmente fuera de sí por lo que ocurrió, porque claro, toda su idea de una perfecta conciliación entre el Estado, la religión y la filosofía parecía venirse abajo, su idea de que la reforma hacía imposible ya una revolución en los países protestantes, porque ya la habían tenido como una especie de vacuna, y todo esto se venía abajo. Pero además es el miedo a la plebe, porque también Hegel deja constancia de cómo cuando se iba a celebrar el aniversario del asesinato del duque de Berry, como las clases populares se echaron a la calle a raíz de la Revolución de Julio e incendiaron el Palacio Episcopal de París, ¿no? Y además el propio Hegel dice, y el pueblo se echó a la calle y, por cierto, la Guardia Nacional no hizo nada para impedirlo, con lo cual se tenía el terror de que, como había pasado en el 89, el ejército y la plebe unieran sus fuerzas contra el régimen existente, ¿no?
que para Hegel era un régimen constitucional a pesar de todas las prevenciones que tenía con respecto a la restauración en Francia y en Alemania, ¿verdad? Bien, eso es el contexto general. Ahora, el contexto particular es igualmente claro, pero está íntimamente ligado con esto, a saber, el jefe de filas, el discípulo, sin la menor duda, más importante, el único realmente original, podemos decir, el que tenía cosas que aportar, y de hecho, a pesar de su corta vida, lo aportó a la filosofía hegeliana, el gran develador de la historia, la Escuela Histórica del Derecho de von Savigny y luego de Carl Friedrich Julius Stahl, era Edward Gans. Pero Edward Gans era hijo de un banquero judío y por lo tanto tenía origen judío, de manera que no le estaba permitida entrada en la universidad a pesar del edicto de 1812 que permitía entrar en cargos académicos, pero no en cargos públicos, oficiales del Estado, ¿no? A pesar de eso, cuando a través de Altenstein y otros, como Hardenberg, bueno, todavía los restos del liberalismo prusiano, intentaron señalarle al propio rey que, bueno, que eso estaba en el edicto, la respuesta del rey fue clara, anuló ese punto del edicto. Muy bien, es que un judío, por definición, no puede entrar en ningún cargo estatal, sea académico o sea de los ministerios. ¿Qué hizo el buen Gans? Pues lo mismo que Heine, se convirtió. Pero nunca se aceptó que se hubiera convertido del todo. ¿Por qué? Porque él fue uno de los fundadores de una, bueno, venía a lo largo de Moses Mendelssohn, ¿verdad? La Hakalah, es decir, el intento de hacer mostrar un judaísmo ilustrado, conciliable con los ideales liberales de la época y progresista, y durante un tiempo él alentó justamente esa asociación, aunque ésta se disolviera, mira por dónde, en 1824, justo cuando después de convertirse en 1825, por fin puede entrar Gans en la universidad, y lo primero que hace en Scholium zum Gaius es entrar como un brulote, para gran contento de Hegel, todo hay que decirlo, contra Savigny y la Escuela Histórica del Derecho, ¿verdad? Pero claro, Savigny, que tenía contacto con el Kronprinz de primer lugar, y algo que se olvida, los hermanos Humboldt, y sobre todo Alexander von Humboldt, tenían un odio, pero cerval, que de alguna manera, bueno, desde entonces se viene juzgando, y esto no se dice muchas veces o no se sabe. En 1827 se funda la Sociedad para la Crítica Científica por parte de Gans, que es el gran propulsor, naturalmente Hegel está detrás, e inmediatamente después los famosos Anales para la Crítica Científica, el órgano oficial del hegelianismo. En 1828 Alexander von Humboldt, con el apoyo directísimo del Federico Guillermo III, hace una asamblea general en el Schauspielhaus de Berlín, nada menos, ¿verdad?, en la que asistieron más de 500 invitados de todo el mundo para fundar la Asociación de Naturforscher, hoy día diríamos científicos y médicos, que desde entonces, digamos, patrocina el avance de las ciencias empíricas y experimentales y decreta, por así decir, la muerte o el ocaso de la filosofía, al menos de la filosofía en sentido general que podemos llamar de metafísica, ¿no? Si esto añadimos el hecho de que Gans estaba inflamando a los estudiantes en sus clases, tenemos testimonios de alumnos directos de él que hablan de hasta 1.500 estudiantes en sus clases, lo cual resulta casi impensable. Bueno, tendrían que utilizar el aula magna de la Facultad de Derecho para esto. Hizo que el Kronprinz, justamente el príncipe heredero, llamara en 1830 a Hegel y le dijera: bueno, mire usted, señor profesor, con su propio texto, el profesor Gans está alentando de manera revolucionaria a las masas, estamos hablando de meses después de la Revolución de Julio, y por lo tanto usted tiene que volver a tomar las clases.
Y Hegel naturalmente dijo, pues sí, sí, lo haré. Y efectivamente señala que va a dar clases de filosofía del derecho que desde 1825 no daba, porque las daba siempre Gans, ¿verdad? Y ya hemos visto con qué éxito las daba, tanto en filosofía como en jurisprudencia. ¿Qué ocurrió? Lo acabo de señalar antes. Al haber enfermado de esas fiebres tercianas, él no pudo dar las clases por indisposición, dice el tablón de anuncios de la época. Se las tuvo que dar Michelet, pero al año siguiente sí tenía que darlas. Y sabemos que empezaba el 7 de noviembre. ¿Qué ocurre entonces? Que Edward Gans, al saber que tiene que dejar las clases que estaba dando en filosofía, normalmente se le ocurre poner un tablón, en el tablón de anuncios de la universidad, un aviso, una advertencia a los estudiantes en general, diciendo que él va a dar clases de otra materia, que no va a dar Derecho Natural e Historia Universal, que es lo que venía dando. No en vano fue luego editor de las dos obras en la edición de los discípulos, ¿verdad? Sino que iba a dar clases sobre Derecho de Sucesión. Pero aconsejaba, en cambio, a los estudiantes que fuera a escuchar a Hegel, que les sería muy útil. Claro, Hegel al leer esto se queda, digamos, supongo, de piedra, indignado, porque piensa que, bueno, que un discípulo, por importante que sea, está aconsejando a los alumnos que vayan a clases del maestro, del profesor, ¿verdad? Y que él no necesita de ninguna ayuda por parte de un discípulo. Es una vanidad perfectamente normal, pero la cosa se agravó por una sencilla razón. En la semana que sabemos fundamental, del 7 al 11 de noviembre, apenas fueron alumnos a las clases de Hegel, porque preferían esperar a que volviera a retomar Gans las clases antes que escucharlas del propio Hegel. Con lo cual, la irritación y la indignación parecen obvias. De hecho, él escribe de una manera realmente indignada días antes a su discípulo, echándole en cara, en fin, bueno, casi parece la carta de un enamorado frustrado, ¿verdad? De un padre a un hijo, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo te atreves a haberme hecho esto? Mira en qué situación me has dejado. Y lo que sabemos es que él, Gans, lo sabemos también por la viuda, se reconcilió con Hegel antes de morir, posiblemente, bueno, el mismo día 11, tenía que coincidir necesariamente en los pasillos, en las clases, seguro que fue a verlo, ¿no? Eso nos obedece para que los enemigos que tenía Gans, precisamente por ser judío, por ir contra la Escuela Histórica del Derecho, por tener un pensamiento liberal y hasta pre-revolucionario, no hay que olvidar que a partir de 1836 visita sus clases con asiduidad hasta la muerte de Gans en 1839, Karl Marx, no quita para que estos enemigos inmediatamente empezaran a correr el bulo, o al menos la noticia, de que habría muerto justamente por apoplejía, es decir, por una indignación tal que le habría producido un shock cardíaco y que habría muerto realmente de eso, ¿no? Las cartas que tenemos son realmente repugnantes. La Karl Lachmann, por ejemplo, a Jacob Grimm, es decir, personas como Grimm y como Ludwig Tieck que estaban implicadas en este complot. El propio Goethe, de alguna manera, ¿verdad?, que moriría al año siguiente, el año 32, hablando del Freche Jude, ya claramente, de este judío insolente, ¿no?, que dice, lo único que ha hecho Hegel en esta vida, bueno, ha sido reconciliarse con sus antiguos adversarios y despreciar y quitar la palabra a sus propios discípulos. Eso, absolutamente falso, ¿no? Y dice Lachmann, si yo hubiera sido él, lo que habría hecho, desde luego, es darle una patada al judío Gans, con objeto de que no infectara más las clases de filosofía y de derecho, ¿no? Así pues, aquí tenemos problemas en los que, como estás viendo, se está mezclando la revolución, problemas de política académica, de lucha entre escuelas, pero también con un grave prejuicio racial, el antisemitismo, que más o menos larvado se va a seguir manteniendo a lo largo del siglo XIX y que estallará en la era guillermina,
Bueno, en Francia lo sabemos también, en 1898, con el affaire Dreyfus, y que obviamente en la Segunda Guerra Mundial y antes con el nacionalsocialismo estallará en toda su terrible magnitud, ¿no? Así que, como ves, aquí tenemos un caso verdaderamente, un caso de estudio, como se dice normalmente en los estudios americanos o ingleses, ¿no?, en el que se entrecruzan tal cantidad de hilos que me parecía interesante pues hablar un poco de esta, y gracias a tu amable invitación, Valerio, y después de oír las muy doctas aclaraciones del profesor Vargas, del doctor Vargas, pues mostrar justamente algo que no deja de tener efectivamente algunos paralelismos con la situación actual. Bien, ahora no son exactamente los judíos, pero es el virus chino, ¿verdad? Está claro, se mezcla también con los prejuicios raciales que estamos viviendo en estos días, en medio de la pandemia, también la posibilidad y el temor de una nueva rebelión desde abajo por parte de las clases más desfavorecidas por la globalización. Así pues, creo sinceramente que el tema que yo empecé a explorar un poco tímidamente se me ha ido de las manos y no basta solo para un estudio preliminar, digamos, para una edición de la lógica del ser de Hegel, ¿no?, sino también para mostrar hasta qué punto la filosofía, la política, la religión y las epidemias están estrechamente conectadas. Y eso puede ser una pequeña nota al pie, digamos, de la historia reciente de Occidente. Bueno, muchísimas gracias, Félix, con esta última consideración. Especialmente vigente hoy en día por todos los paralelismos que se pueden trazar y que has trazado con la pandemia contemporánea. Os podemos terminar aquí. Os quiero dar de nuevo las gracias a los dos. Muchísimas gracias, aunque desde la distancia, por haber estado los tres juntos en los lunes al Círculo. Gracias, Félix. Gracias, Juan Antonio. Bueno, yo reitero una vez más mi agradecimiento al director del Círculo de Bellas Artes y a mi buen amigo, querido colaborador de tantas aventuras en la Universidad Autónoma, Valerio Rocco, que me haya dado esta oportunidad, porque me parecía que era también una buena ocasión para hacer ver cómo el pensamiento filosófico, que consiste justamente en este estudio del entrecruzamiento de muchos factores para poder lograr algo así como un mapa cognitivo de una época, en este caso hace casi 200 años, pero fácilmente transportable a la nuestra, de manera que se haga ver cómo la filosofía puede seguir siendo realmente vigente, más allá de los ataques que, como hemos visto ya desde 1828 y seguramente antes, se venían procediendo, como en el sentido de que si tenemos ciencias experimentales y religión, ¿qué necesidad tenemos de la filosofía si en el peor de los casos puede llevarnos a revueltas y a revoluciones? Una vez, muchas gracias y bueno, espero que no sea la última, que tengamos ocasión de comentar este y otros temas de nuestro tiempo. Muchas gracias. Pues bien, por mi parte, igual un enorme agradecimiento el poder estar hoy aquí, poder haber participado contigo, Félix. La verdad que me he sentido muy cómodo y por supuesto agradecer a Valerio Rocco y al Círculo de Bellas Artes esta posibilidad que se me ha ofrecido. Hombre, yo como médico, el médico internista, el poder haber aventurado estas posibilidades diagnósticas no deja de ser que está también dentro de mi trabajo diario, pero lo que más me ha gustado es esta posibilidad de colaborar entre medicina y humanidades. Es verdad que la medicina tiene una parte humanista absolutamente unida, pero yo creo que este tipo de actos, de acciones, pues yo creo que nos unen muchísimo más. Con lo cual yo me he sentido muy bien, muy contento y vuelvo a estar muy agradecido de haber podido participar en esta reunión y espero de alguna manera haber podido contribuir de alguna manera a desentrañar esta polémica sobre la muerte de Hegel. Muchas gracias. Comparto completamente tu opinión, Juan Antonio. Ojalá estos intercambios fueran
aún más frecuentes y de nuevo gracias a vosotros dos por la calidad y el entusiasmo de vuestras contribuciones. Quiero aprovechar para agradecer también la aportación a la hora de preparar esta charla de otras personas, de 3 grandes médicos que también han participado a la hora de hacer el diagnóstico diferencial y de orientarme a mí mismo en cómo plantear la charla de esta tarde. Se trata de Ana Muñiz, de Luz Lozano y de Jesús Muñiz. Les quiero dar las gracias de corazón por su gran aportación también a la hora de desvelar este gran misterio médico-filosófico. Y por último, gracias como siempre a nuestro público de los lunes al Círculo. Os recordamos que el Círculo de Bellas Artes ha vuelto a abrir sus puertas. Está abierta nuestra exposición de Alfonso Berridi, están abiertos los talleres para socios y también nuestra pecera y nuestra azotea, así que sois desde luego bienvenidos en nuestro edificio, pero continuaremos, al menos durante algunas semanas más, con esta programación virtual. Y esperamos, por lo tanto, veros aquí, al otro lado de la pantalla, el próximo lunes. Gracias a todos.